Los conferencistas son Antonio Mena. Nosotros tenemos nuestro diálogo matutino y hoy tenemos el tema justamente ese, hablemos de patria. Para eso hemos invitado al doctor Marino Mejía, quien es historiador y nos va a dar algunas luces sobre estos episodios. Sucinto, porque ustedes saben que el tiempo a veces es incómodo. Bienvenido y buenos días, Marino, ¿cómo está? Muy bien, y sobre todo con el privilegio de estar en este escenario con compañeras tan hermosas y cómo estamos progresando en materia comunicacional y de periodismo, ¿no? Viniendo de usted se lo creemos. No, sale del corazón, claro que sí. Bienvenido. Empecemos por ahí un poco, Marino, por contextualizar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Qué debemos asumir de esta gesta del 27 de febrero de 1844? Un poquito contextualizándolo al día de hoy. ¿Cómo no? La historia, como ciencia, tiene un serio problema de carácter metodológico, y es que las cosas que se hacen en el pasado y se siguen repitiendo de manera idéntica, se sigue repitiendo el pasado. Y creo que desde esa perspectiva, lo importante en este 178 aniversario, que arribamos el 27 de nuestra independencia, desde el nacimiento del Estado, no de la nación, sino del Estado, pues contextualizando el asunto, debemos decir rápidamente que fue una gesta heroica preñada de sentimiento patrio, en donde Juan Pablo Duarte, los trinitarios y un conjunto de hombres y mujeres que no necesariamente fueron de los fundadores trinitarios, pero dieron todo de sí por crear una patria libre e independiente, que se quedó trunca a los pocos años, porque el germen de la traición, representado en Pedro Santana, Buenaventura Báez y otros, y algunas debilidades de algunos que fueron incluso trinitarios, como en el caso de Sancho, como en el caso de Mello, que cometieron sus debilidades. Entonces es necesario trasladar ese corazón henchido de patriotismo y esa disposición para cambiar la cosa, trasladarla al presente, no repetir la cosa del pasado. Y el pueblo dominicano debe tener, sobre todo, muy fino olfato para llevar a la rienda de las cosas públicas a aquellas personas que han demostrado de mil maneras que están en la mejor disposición de contribuir a que se hagan los cambios materiales y inmateriales para que la República Dominicana sea un país próspero, independiente, soberano, sin necesidad de que ninguna fuerza corporativa nacional o extranjera sea lo que nos narigonee, como ha acontecido durante estos 178 años, salvo honrosa y cortísimas excepciones. Es así como veo la cosa. Los acontecimientos que se están dando en la actualidad muestran ejemplos muy importantes. Hay una situación ahora mismo de guerra y hay una situación de crisis en Haití, hay una situación de un desorden extraordinario en materia de migración. Sin embargo, nuestro país sigue la partitura que le trazan fuerzas extranjeras, y por qué no decirlo concretamente lo que traza la embajada americana. República Dominicana no tiene por qué aislarse de los problemas que pasan en Haití, porque si en Haití hay prosperidad, la mayor aventajada es República Dominicana. Si hay crisis, el que peor daño recibe es la República Dominicana. Distinguido, ¿usted cree que los hombres y mujeres de hoy día están siguiendo los ideales de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón? Bueno, en el pueblo dominicano hay importante espíritu patriótico, mal canalizado
porque la incidencia del pensamiento retrógrado desde 1978 hasta nuestro día es predominante. Y cuando no hay factores educativos en nuestras escuelas, en nuestras familias, que conduzcan el sentimiento patrio por los carriles correspondientes, estaremos cosechando lo que estamos mirando. Una juventud que producto de la mala conducción de quienes han tenido el sartén por el mango y el mango también, no le han dado los mejores ejemplos a nuestros jóvenes. Por eso tenemos una juventud tan dispersa, una juventud tan alejada del sentimiento patrio, que cuando tú invitas a grupos de jóvenes, lo primero que te dicen que hay para mí, porque eso es lo que se les ha enseñado y a eso es que ha conducido quien ha mantenido la rienda del poder durante todos estos años, salvo honrosas excepciones. Entonces nosotros, la generación de nosotros, evidentemente la mía no es la de ustedes, pero ustedes forman parte de la fuerza progresista de nuestro país, tiene que hacer un esfuerzo por llegar a tomar la rienda del Estado y conducir el país por sendero de buena educación, trabajo, siempre mantener los valores éticos y morales que encontramos en el seno de nuestra familia y proyectarlo a la sociedad. Mientras eso no se dé. Y eso, perdón Marina, entonces, ¿eso cómo se da? ¿A través del discurso o una acción más puntual de intervención? Como interesante pregunta. El discurso es parte de la dinámica social y política de toda la sociedad. Sin embargo, el discurso tiene que venir acompañado de hechos concretos. Y en ese sentido, por ejemplo, la fuerza progresista de nuestro país, ¿no?, que nos caracterizamos por la incapacidad para unificarnos en un concepto importante, ¿no?, unidad en la diversidad. Entonces vienen los pretextos de carácter ideológico, los pretextos de carácter internacionales, no, porque yo estoy con aquel gobierno, yo estoy con este. Nosotros tenemos que concentrarnos, la fuerza progresista, revolucionaria y de izquierda tienen que concentrarse en la unidad, independientemente de los factores que nos diferencian en determinadas aristas de la dinámica política, y tratar de presentar toda una plataforma progresista con candidaturas propias, que si no se llega al poder, por lo menos se tiene parte importante del mismo y se crean las condiciones para, en un Congreso, por ejemplo el actual, si las fuerzas progresistas tuvieran 15 diputados, habría que sentarse de manera detenida a discutir planes y proyectos de leyes para conducir el país por donde el pueblo dominicano quiere y realmente merece. Cuando usted habla, disculpa, usted habla de narigonear, ¿usted se refiere a que la democracia dominicana es débil? La democracia dominicana ha sido débil todo el tiempo, lamentablemente por diferentes factores. Fíjese este ejemplo. Hay una situación de guerra en Ucrania por razones históricas mucho más allá de lo que se está diciendo actualmente. República Dominicana, ¿por qué la República Dominicana salta al brinco? De primero. Planteando una posición de condena a Rusia. La República Dominicana puede sencillamente mantener una postura neutral. La República Dominicana puede mantener una postura que no necesariamente se entienda como se entiende que ha sido trazado por sectores internacionales, por sectores foráneos. Cuando el asunto de Haití, ¿qué se estaba planteando en el caso del gobierno dominicano? No, porque nosotros no nos metemos en eso, porque es un asunto muy delicado. Al contrario, la República Dominicana debe plantear una posición en el marco del derecho, en el marco del respeto a las relaciones internacionales y a todos los acuerdos y contratos de que el partido es signatario, y sobre todo el respeto a la justicia. El pueblo haitiano ha venido sufriendo desde sus orígenes hasta nuestros días, como el nuestro en gran medida, pero el pueblo haitiano ha cargado extremadamente pesado, por muchísimos factores que resultaría un tanto prolijo el numeral aquí. Pero la República Dominicana debe tener su propio planteamiento, sin necesidad de que le pongan una partitura con olor a embajada. Marino, ¿usted cree que las autoridades que nos representan aquí en la ciudad de Nueva York deberían de formar instituciones
o programas para inculcar a los jóvenes o a los niños a tener los ideales que trajo Juan Pablo Duarte, Ramón Mella y todos nuestros valores patrios aquí en la ciudad de Nueva York? Se está perdiendo esa esencia. Evidentemente que sí, con toda propiedad. Hay que seguir insistiendo en la conformación de instituciones que garanticen a que nuestros niños, las personas, los dominicanos, los norteamericanos de origen dominicano, que han nacido aquí, no pierdan, ¿no?, los elementos identitarios de su cultura de origen. Y en ese sentido, hay un gran esfuerzo de parte de hombres y mujeres que a través de diferentes instituciones, clubes culturales, partidos políticos y las instituciones que desde 1982, como es el caso del origen del movimiento de la Casa de la Cultura, que hoy se llama Comisionado, que cumple alrededor de 20 años con ese nombre, que quien lo cambió fue Franklin. Que precisamente el Comisionado de Cultura está pasando por una crisis. Marino, a mí me gustaría, aterrizando un poquito, tomando las figuras de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella, que de hecho cumple el día de hoy 206 años de haber nacido, 1816, y Francisco de Rosario Sánchez. Decías hace un ratito que Sánchez y Mella tienen como sus sombras. Ajá. Entonces, la pregunta, ¿qué pasó con Juan Pablo Duarte, que solo viene, no vuelve más a la República, vuelve una sola vez y luego no vuelve más? Entonces, la gente se dice, pero ciertamente Mella y Sánchez estuvieron ahí al pie de lucha. Duarte ciertamente fue el ideólogo, el que conceptualizó la patria, pero no estuvo aquí. Entonces, ¿cómo valorar y cómo entonces esas luces y esas sombras que tienen Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella? Hay libros como por ejemplo el llamado Cristo de la Libertad, de la autoría de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, que es el más bello ejemplo de lo que no se debe decir con relación a un patriota. Juan Pablo Duarte no era un personaje, no era un santo. Juan Pablo Duarte no era un elemento que hizo la cosa de que por la providencia divina. Era un hombre, un ser humano con virtudes y defectos, ¿no? Y creo que entre los defectos, claro, las virtudes están muy por encima de los defectos con relación a Juan Pablo Duarte, está esa arista que tú planteas, Niurka, de que Juan Pablo Duarte desaprovechó importantes oportunidades, incluso cuando fue designado como presidente de la República, cuando se le pidió que retornara en determinadas circunstancias, pues Juan Pablo Duarte fue un poquito místico ahí y no llegó a entender lo que se llama la dialéctica de la sociedad, la lucha de clase. A pesar de que anduvo cerca de una serie de pensamientos, fueros e instituciones en el extranjero que hicieron crecer en Juan Pablo Duarte su sentimiento de patria independiente, le faltó el actuar en el momento concreto con la debida energía en su condición de líder máximo del proceso. Su retiro a Venezuela, en donde tuvo alrededor de 20 años y murió en aquella ciudad de Apure, creo que es el sur de Venezuela. Sí, San Fernando de Apure. Cargado de miseria y de una serie de limitaciones, porque todo lo dio a favor de la causa. Sin embargo, le faltó... Sin embargo, Marino, yo he leído algunos textos que sabemos que la historia es de quien la cuenta, pero he leído algunos textos en los que hace el reconocimiento de que la familia de Duarte no llegó tan pobre a Venezuela, porque la mamá de Duarte tenía familiares en Venezuela, era, creo, cuñada del vicepresidente en ese momento de Venezuela. Entonces, nos dicen los historiadores dominicanos que ellos vendieron todas sus propiedades y que se fueron pobres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Porque lo que queremos en este momento en Levántate New York es eso, que contextualicemos y amemos a ese patricio tal como es, un hombre de carne y hueso que existió,
y lo propio con Ramón Matías Mella, con Francisco Rosario Sánchez, pero conocerlos como debe ser, con sus debilidades y con sus grandezas, como tú dices, que eran muchas las de Duarte. Respecto a sus propiedades, a sus condiciones económicas, en su momento del retiro, su destierro a Venezuela y el resto de su familia posteriormente, ellos no podemos decir, de acuerdo a los datos que afloran en la historia dominicana, que eran pobres de solemnidad. Sin embargo, independientemente de que tuvieran una determinada categoría económica inicialmente, en los primeros años que tuvieron en Venezuela, eso no les resta valor como el más destacado desde el punto de vista de su identificación con la causa de la independencia pura y simple, como él le llamaba. Y yo creo que independiente de que muriera con dinero o sin dinero, eso no es lo que determina desde el punto de vista de su valor como ente patriótico, como ente revolucionario en su época, sino otros aspectos que, como dije, Juan Pablo Duarte no entendió que enfrentando los opositores y los vendepatrias al estilo Pedro Santana, su hermano Ramón Santana, Buenaventura Báez, Manuel Valencia, etcétera, etcétera, que en diferentes oportunidades le vendieron su alma al demonio, vale decir, a Francia, a Estados Unidos, a España y al mejor postor. Al mejor postor, gracias. Y la coronación de esa vendimia que hicieron ellos fue lo acontecido el 18 de marzo de 1861, la anexión a España con apenas 17 años, pero 17 años en donde las lianas de la corrupción comenzaron a extender sus tentáculos desde el gobierno mismo de Pedro Santana. La Iglesia jugó un papel negativísimo en el proceso de creación y desarrollo de la recién nacida república, y hubo muchos encontronazos con la alta clerecía, sencillamente porque la Iglesia veía las cosas de un contexto puramente dogmático, religioso, y pues claro está, de sus intereses que le fueron confiscados por la Revolución Haitiana. Marino, retomando el conversatorio de ahorita que usted decía que la República Dominicana ha tomado una postura frente a Rusia y Ucrania, me llegó a la mente recordar que en los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo, él interpeló a Hitler en aquellos tiempos, y República Dominicana era más pequeñito que lo de hoy día. Entonces, ¿cree usted que cuál es la diferencia en la República Dominicana de aquellos tiempos a la de hoy día, de que un presidente actualmente está tomando medidas que también afectan al país? No cabe la menor duda de que Rafael Leónidas Trujillo Molina era un presidente con cierta resiedumbre, que fácilmente no se dejaban narigoñar, que las cosas malas que fueron predominantes en la era de Trujillo no era porque se la imponían, sino que salía de él en gran medida en determinadas etapas, y por eso con el transcurrir del tiempo Trujillo entró en seria contradicción con los norteamericanos hasta el extremo que ellos llegaron a complotar y fueron parte de la justicia, del proceso de ajusticiamiento del tirano. En lo que respecta al actual gobierno, no hay ni la resiedumbre, pero yo creo que tampoco hay el sentimiento de que la República Dominicana muestre de manera contundente que es un país libre e independiente, que no hay ningún tipo de fuerza que controle las decisiones políticas, sociales y económicas de la República Dominicana. En eso los actuales mandantes evidentemente cojean de las dos patas. Es decir, lo que usted está diciendo es que ciertamente la República Dominicana somos el patio delantero.
Me gusta esa figura, ¿verdad? Esa metáfora. Sí, porque fuimos siendo de los menos, no estoy menospreciando a la República Dominicana en modo alguno, pero fuimos de los menos significativos, de los primeros que hablamos en la ONU, cuando nosotros ni siquiera tenemos armamento ni hemos peleado nunca en ningún lado. Digo, hemos participado porque nuestros jefes han querido en algún momento, pero en ese sentido, somos el patio, que fuimos los primeros que hablamos ante la ONU teniendo una postura de apoyo oficial, a la invasión. Oficial, Claro, es el término oficial. El patio delantero viene porque aquella famosa doctrina norteamericana que nos pone como el patio trasero. Ajá. Y esta figura que tú usas, Niurka, tiene mucho valor. No, la Porque dijo Biden los otros días. Que salimos los países de América Sí, Latina. sí, sí. Ajá. Tiene mucho valor porque nosotros cantamos cuando no tenemos ni siquiera la partitura frente a nosotros. Y en ese sentido, lo que estamos dando una demostración inequívoca de que hablamos por boca de ganso. La República Dominicana no tiene ningún tipo de razón para un acontecimiento de esa naturaleza dar el paso al frente, la número uno en dar el paso al frente, haciendo una condena a Rusia cuando sabemos que las circunstancias históricas que hay en Europa del Este dicen otra cosa. Con eso no quiero decir, bajo ningún concepto, que estoy de acuerdo que una potencia como Rusia destruya a Ucrania, pero ahí hay conflictos que vienen desde muy lejos, y evidentemente la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, no es, evidentemente, no son querubines, ni son regalitos del cielo que ellos están tratando de cercar militarmente a Rusia, porque sabemos que hay intereses en términos eso no es casual. Intereses económicos, que hay un conjunto de riquezas naturales en todas esas áreas que el imperio que nos atosiga está tratando de hacer lo suyo. Por ahí es que anda la cosa. Por ahí es que anda. Don Marino, regresemos entonces de nuevo a Duarte. Algunos historiadores atribuyen a Duarte ciertas debilidades en los aspectos militares y políticos, como usted bien decía. ¿Usted cree que eso influyó en cierta manera en que primero no se dimensiona en toda su extensión la figura de Duarte como creador de la nacionalidad dominicana, o sea, lo que llevó al traste con la nacionalidad dominicana, y después que se sostuviera en bases firmes la independencia de la República Dominicana? Yo estoy de acuerdo con que a Duarte no se le está dando la dimensión que como insigne patricio amerita, pero eso no es casual, eso es inducido. Okay. Porque hay, como ustedes conocen, y creo que lo conocemos todos, una corriente de ultranacionalistas que evidentemente están echando a un lado lo que fue el sentimiento político de Juan Pablo Duarte. No cabe duda tampoco que en su momento, aunque Juan Pablo Duarte llegó al rango de general y fue militar en el ejército haitiano en determinadas circunstancias, no fue lo suficientemente firme. En el caso cuando fue enviado a Asua, que sencillamente Santana le dijo: no, aquí tú no vienes, no te necesito. Era el momento, él está designado por la Junta, lo que quiere decir que tiene la máxima autoridad, pero aparte de la máxima autoridad, el máximo prestigio y la visión más preclara respecto a lo que era que se quería con la República Dominicana, y él decidió retirarse a Baní y se fue más luego para el Cibao. De ahí es que vienen sectores que quieren empañar la imagen del patricio Juan Pablo Duarte. No cabe la menor duda que Juan Pablo Duarte, la mayoría de los casos lo que se hacen son celebraciones de gabinete, pero no hay el sentimiento patrio. Yo tengo un poema por ahí con relación a eso. Creo que Juan Pablo Duarte en su
en su tumba no se siente nada conforme con que personas que han dado demostraciones inequívocas de ser antidominicanos vivan haciendo actos en nombre de la patria, nombre. en nombre de Juan Pablo Duarte, en la estatua de Juan Pablo Duarte, allá en el barrio chino, con discurso, que creo que nunca hablaba de discurso, ¿no? Con discurso altisonante, pero en el quehacer diario, en nada se parecen a Juan Pablo Duarte. Lo que está hay una situación de hipocresía política. Ya para cerrar, porque ya el tiempo se nos agota, pero no queremos pasar su participación en el espacio y reconocer, este pasado 9 de febrero se cumplió el 200 años de la ocupación de la parte de Haití a la parte este de la isla. ¿Cuál es su valoración y cómo usted entiende los historiadores han manejado esta parte y cómo entonces deberíamos retomar esa parte, contextualizar para justamente valorar ese acontecimiento y, como usted dice, que Dominicana mire hacia el vecino país, sabiendo que es nuestro primer relacionador económico? Apretadísima síntesis. La devastación de Osorio 1605-1606 constituyen el paso primigenio para que en nuestra isla se dieran dos repúblicas. Y los pleitos de las grandes potencias en Europa, en este caso de Francia y España, se reflejaban en nuestro contexto, ¿verdad? Político, social, geográfico, etc. Y creo que una parte importante de los historiadores analizan este estadio de la historia dominicana desde una perspectiva muy anticientífica. Lo hacen más con el corazón que con la razón. Muy anti-haitiana. Sobre todo dando paso a un sentimiento anti-haitiano que no se corresponde por muchísimas razones de carácter histórico. Sabemos que la revolución de Toussaint eliminó la esclavitud en la parte que hoy somos República Dominicana. Y sabemos que el Tratado de Ryswick, el Tratado de Basilea, el Tratado de Aranjuez fueron cediendo poco a poco la pertenencia de la isla a los franceses. Y en ese sentido, los historiadores que yo llamo retrógrados y carentes de todo tipo de formación, más que de sentimiento por el color de la piel y claro, por el poder también, y han dirigido todos sus esfuerzos investigativos hacia la conformación de una historia que poco o nada tiene que ver con la realidad. Pero los historiadores ya modernos, Roberto Casá, Franklin Franco, Muquien Sambén, Cordero Michel, Frank Moyapón, etcétera, etcétera, tienen una visión totalmente muy distinta a lo que tiene José Gabriel García, Emiliano Tejera, etcétera, etcétera, que se fijan fundamentalmente en el desarrollo de ese sentimiento anti-haitiano, sencillamente porque sí. Bueno, queremos agradecer en este diálogo matutino la participación de nuestro querido amigo, respetado siempre, Marino Mejía, gracias, historiador, y que esta es la primera entrega de otras tantas, porque definitivamente se necesita que hagamos los espacios para que conozcamos y valoremos en la dimensión que corresponde nuestra historia y a aquellos hombres y esas mujeres que formaron parte de esa historia. Gracias, Marino, por haber estado aquí. Sabemos que se levantó muy temprano, porque así es. Definitivamente me levantaron. Levantamos.